¿Qué pasa en el instante exacto en que una persona decide rendirse? No cuando cae, no cuando enferma, sino cuando, en el lugar más silencioso de su mente, deja de creer que vale la pena seguir. A veces el cuerpo no se derrumba primero. Primero se derrumba la esperanza. Y entonces el cuerpo simplemente empieza a obedecer. Esta es la impactante historia de una joven que decidió que moriría cuando cayera la última hoja frente a su ventana, y de cómo un viejo pintor fracasado creó una mentira tan perfecta en una sola noche que logró engañar a la mismísima muerte. Quédate, porque hoy descubrirás cómo una simple señal puede devolverle a alguien las ganas de vivir, y por qué a veces tu mayor fracaso puede convertirse en tu gran obra maestra. Para entender esta historia, hay que viajar a un rincón peculiar de Nueva York. Un lugar donde las calles parecían olvidarse de toda lógica. Al oeste de Washington Square, en Greenwich Village, las avenidas no avanzaban rectas ni obedientes. Se doblaban, se partían, se cruzaban entre sí, como si hubieran sido trazadas por alguien que prefería el capricho antes que el orden. Había callejones estrechos, fachadas envejecidas, áticos inclinados, ventanas al norte, y edificios de ladrillo donde la humedad parecía vivir desde siempre. A muchos les habría parecido un sitio incómodo, pero para los artistas era un refugio. Allí llegaban los que tenían los bolsillos vacíos y la imaginación encendida. Los que no podían pagar barrios elegantes, pero sí podían soportar techos viejos, escaleras crujientes y cuartos diminutos si eso les permitía seguir creando. Greenwich Village estaba lleno de pintores, dibujantes, poetas y soñadores que sobrevivían con encargos modestos mientras esperaban, con terquedad, que algún día su obra tocara algo eterno. Fue en ese lugar donde se conocieron Sue y Jonesy, dos jóvenes artistas, dos mujeres con mucho talento y muy poco dinero. Dos vidas distintas unidas por un mismo impulso, hacer del arte una forma de existencia. Se encontraron casi por casualidad, sentadas en la misma mesa de un restaurante, descubriendo afinidades pequeñas y extrañas, gustos parecidos, inclinaciones similares, esa sensación inmediata de reconocerse en el otro. Y como suele suceder cuando dos soledades compatibles se encuentran en una ciudad inmensa, terminaron compartiendo estudio. En la parte alta de una casa de 3 pisos levantaron su pequeño mundo, un estudio modesto, con luz fría, papeles dispersos, bocetos inacabados, olor a pintura y la promesa silenciosa de que, aunque el presente fuera precario, el futuro aún estaba abierto. Jonesy era de California, Sue de Maine. Eran opuestas en algunos rasgos, pero iguales en lo esencial. Ambas creían que la vida todavía estaba por empezar. Jonesy soñaba con pintar la bahía de Nápoles algún día. No lo decía como un capricho turístico, lo decía como quien nombra una meta íntima, casi sagrada, como quien sabe que hay una imagen, un destino o una obra que todavía le está esperando en el porvenir. Y esa es una de las formas más bellas de la juventud, vivir con la convicción de que aún queda tiempo, de que los días importantes todavía no han llegado, de que el mundo aún no ha terminado de revelarse. Pero el invierno se acercaba, y con él, algo invisible empezó a caminar por la ciudad. Algo que no tocaba la puerta, algo que entraba sin permiso, algo frío, silencioso y devastador. Fue en noviembre cuando la neumonía comenzó a extenderse por Nueva York. En aquellos años, la neumonía no era una palabra médica cualquiera, era una amenaza real, un visitante oscuro que recorría los barrios pobres con una eficacia aterradora. No necesitaba anunciarse, no levantaba la voz. Bastaba con que el frío se instalara, con que las defensas se dieran un poco, con que el cuerpo se encontrara cansado, y entonces atacaba. En el lado este de la ciudad iba dejando víctimas por decenas, pero cuando se internó en los rincones enredados de Greenwich Village, pareció volverse todavía más siniestro, como si disfrutara caminando despacio entre pasillos húmedos y ventanas estrechas, observando a quién elegir. Y eligió a Jonesy. De pronto, la joven que soñaba con Nápoles quedó inmóvil en la cama, con la respiración débil y la mirada perdida en la ventana. Su rostro se volvió pálido, su voz escasa. Su cuerpo, antes lleno de proyecto, empezó a parecer una figura quieta entre las sábanas. El médico llegó, la examinó con seriedad y luego habló con Sue en el pasillo. Lo que dijo fue duro. Jonesy tenía posibilidades, sí, pero eran pocas, muy pocas. Y sin embargo, no fue ese pronóstico lo más inquietante. Lo verdaderamente perturbador vino después.
El médico dijo que el problema no era solo la enfermedad. Dijo que si la paciente había decidido por dentro que no iba a recuperarse, entonces las medicinas perdían fuerza. Que cuando una persona se pone del lado de su propio entierro, la ciencia entera empieza a trabajar cuesta arriba. ¡Qué frase tan terrible! Porque significa que la mente puede dejar de colaborar con el cuerpo, que hay momentos en los que el organismo aún pelea, pero el alma ya se retiró del campo de batalla. Sue escuchó aquello como quien siente un golpe por dentro. Quiso preguntar más, quiso encontrar un margen de esperanza, quiso aferrarse a algo concreto, pero no había mucho más que decir. Cuando el médico se fue, ella lloró. Lloró sola, en silencio, con ese llanto impotente que aparece cuando entiendes que no basta con amar a alguien para rescatarlo. Porque hay batallas que no se libran en los pulmones, sino en una región mucho más oscura y privada: la mente. Pero Sue no podía derrumbarse del todo. Tenía que seguir trabajando, tenía que dibujar, tenía que sostener la casa, tenía que aparentar calma. La pobreza, al igual que la enfermedad, no concede pausas. Así que se secó las lágrimas, tomó su tablero de dibujo y entró de nuevo en la habitación de Jonesy fingiendo ligereza, silbando una melodía, como si la normalidad todavía pudiera protegerlas. No sabía que, en ese preciso instante, su amiga estaba construyendo en silencio una idea tan peligrosa que podía matarla. Jonesy estaba acostada mirando hacia la ventana. Tenía los ojos abiertos, fijos, atentos, como si estuviera observando algo de una importancia absoluta. Y entonces comenzó a contar. 12, luego 11, luego 10, 9, 8, 7. Sue se quedó inmóvil. No entendía qué estaba ocurriendo. Miró alrededor, confundida, tratando de descubrir qué podía estar contando su amiga con esa intensidad casi hipnótica. Pero afuera solo había un patio triste, la pared desnuda del edificio de enfrente y una vieja enredadera de hiedra que trepaba torcidamente por el ladrillo. El otoño la había dejado casi sin vida. Sus raíces eran nudosas, sus ramas parecían huesos secos, y el viento arrancaba las hojas con una crueldad metódica. Cada ráfaga la despojaba un poco más. Entonces Jonesy volvió a hablar. 6. Y Sue comprendió. Estaba contando hojas, hojas que caían, hojas que el frío estaba arrancando, hojas que, para cualquiera, no significaban nada, pero para Jonesy significaban todo. Cuando Sue le preguntó qué estaba haciendo, la respuesta fue tan extraña como escalofriante. Dijo que cuando cayera la última hoja, ella también moriría. No lo dijo como si fuera una ocurrencia, no lo dijo como un dramatismo pasajero, no lo dijo para llamar la atención. Lo dijo con la calma de quien ya ha decidido rendirse. Y ahí, la historia deja de ser solo médica para convertirse en algo mucho más profundo. Porque la mente humana necesita símbolos, necesita señales, necesita narrativas con las que interpretar lo que le ocurre. Y cuando una persona cae en desesperanza, puede convertir cualquier cosa en una sentencia. Un silencio, una despedida, un fracaso, un mensaje que nunca llegó, una puerta cerrada o una hoja cayendo de una enredadera. Jonesy había entregado su voluntad de vivir a algo externo y moribundo. Su destino interior estaba colgado de una rama seca frente a su ventana. Y eso es lo terrible de la desesperanza, que deforma la realidad hasta hacer que todo confirme la derrota. Jonesy dijo que llevaba días sabiéndolo, que estaba cansada de esperar, cansada de pensar, cansada de aferrarse. Quería soltarse, quería dejar de luchar, quería irse como se van las hojas, sin ruido, sin resistencia, dejándose arrastrar por el aire. Sue intentó discutir con ella, intentó razonar, intentó enojarse, intentó reírse de la idea, pero la lógica sirve de poco cuando una creencia irracional ya se ha hundido hasta lo más profundo del dolor. Porque hay pensamientos que no se derrotan con argumentos, se derrotan con una experiencia más fuerte. Y sin saber cómo salvar a su amiga, Sue decidió buscar a alguien más, al viejo Berman. No imaginaba todavía que ese anciano amargado, que parecía haber perdido casi todo, estaba a punto de realizar el acto más grande de toda la historia. En el piso de abajo vivía Berman. Era un pintor anciano, de barba espesa y modales ásperos.
con el tipo de rostro que da la impresión de haber sido tallado por el resentimiento y el alcohol. Pasaba de los 60 años y tenía esa apariencia de hombre que ha esperado demasiado tiempo algo que nunca llegó. A simple vista, Berman parecía un fracaso. Llevaba 40 años empuñando el pincel, sin haber producido la gran obra que siempre prometía. Hablaba de su futura obra maestra con la insistencia de quien necesita creer que todavía no ha desperdiciado la vida. Pero el tiempo pasaba y esa obra no aparecía. Mientras tanto, sobrevivía como podía. A veces hacía pequeños trabajos publicitarios, a veces servía como modelo para artistas jóvenes que no podían pagar uno profesional. Bebía más de la cuenta, gruñía más de la cuenta, y seguía repitiendo que un día pintaría algo inmortal. Parecía uno de esos hombres condenados a quedarse para siempre en la antesala de su propio talento. Pero las apariencias engañan, porque detrás de su rudeza había algo que muy pocos veían, una forma torpe y feroz de lealtad. Berman se burlaba del sentimentalismo, sí, se reía de la debilidad, sí, pero sentía por Sue y John C. una especie de afecto protector, casi paternal, aunque jamás lo habría admitido. Cuando Sue bajó a contarle lo que sucedía, él reaccionó con furia. No porque no le importara, sino precisamente porque le importaba demasiado. Le pareció insoportable que una muchacha quisiera dejarse morir porque una vid perdía sus hojas. Le pareció una tontería absurda, una locura triste, un insulto a la vida. Pero detrás de su enojo había preocupación auténtica. Subió con Sue al estudio. John C. dormía, y los dos se acercaron a la ventana para mirar la enredadera. Afuera, la noche se preparaba con saña. Llovía. El viento se levantaba. La nieve empezaba a mezclarse con el agua. Todo anunciaba tormenta. Ambos entendieron, sin necesidad de decirlo, lo que eso significaba. Si la última hoja caía durante la noche, quizá también caería la última defensa mental de John C. Y hay algo brutal en esa idea. A veces una vida entera puede quedar suspendida de algo que, desde fuera, parece insignificante. Una llamada, una promesa, una palabra, una presencia o una sola hoja. Berman siguió mirando el muro, la enredadera y el cielo oscuro. No habló mucho, pero algo empezó a moverse dentro de él. Algo que no tenía que ver con su carrera, ni con su reputación, ni con su fracaso como artista. Tenía que ver con una decisión silenciosa. Una decisión nacida en el punto exacto donde la compasión se vuelve acción. Y esa noche, mientras todo el edificio se iba llenando del ruido del invierno, el viejo pintor tomó una determinación que cambiaría el destino de otra persona para siempre. La tormenta cayó con toda su fuerza. El viento golpeaba los muros y hacía temblar las ventanas. La lluvia descendía con una violencia persistente, empapando ladrillos, escaleras, tejados y canaletas. El frío se metía por cada rendija, como si quisiera reclamar cada rincón del edificio. Sue apenas pudo dormir. Sabía que el amanecer traería la prueba definitiva. Sabía que John C. pediría mirar la enredadera. Sabía que, si la pared aparecía desnuda, sería casi imposible arrancarle de la mente la idea de que su hora había llegado. Hay noches en las que todo parece pender de un hilo. No hay discursos que sirvan. No hay soluciones inmediatas. No hay manera de adelantar el amanecer. Solo queda esperar. Solo queda atravesar la oscuridad. Solo queda confiar en que algo, aunque no sepamos qué, resista. Pero en algún momento de esa noche, mientras la tormenta hacía su trabajo destructor, otra cosa ocurrió. Un anciano salió a enfrentarse al invierno, no para salvar su nombre, no para buscar gloria, no para ser visto por nadie. Salió porque comprendió que, a veces, una vida no se sostiene con argumentos, sino con señales. Imagina la escena, una escalera apoyada contra un muro helado, una linterna temblando en la oscuridad, la lluvia cayendo sobre un cuerpo viejo, la ropa empapada, las manos rígidas por el frío, el viento intentando arrancarlo todo. Y allí, en mitad de esa noche despiadada, un hombre cansado, elevando el pincel hacia la pared para crear una sola imagen. No una gran composición, no un retrato destinado a un museo, no una pintura para la fama. Una sola hoja. Una hoja verde y amarilla. Una hoja con el cansancio del otoño en los bordes. Una hoja aferrada a un tallo. Una hoja capaz de parecer real, incluso bajo la luz gris del amanecer. Cada trazo debía ser exacto.
Cada hebra debía resistir la distancia. Cada detalle debía convencer a unos ojos desesperados de que todavía quedaba algo firme en el mundo. Esa fue la tarea de la noche. No pintar belleza, pintar esperanza. Y quizá nunca sabremos con exactitud cuánto le costó hacerlo. Solo sabemos que la tormenta no tuvo piedad, que el frío caló hasta los huesos, y que mientras todos dormían, alguien estaba entregando lo último de sí para dejarle a otra persona una razón para no rendirse. A la mañana siguiente, Johnsy abrió los ojos y pidió que levantaran la persiana. Su voz era débil pero firme. Quería verlo. Quería comprobarlo. Quería confirmar de una vez lo que ya había decidido por dentro. Sue obedeció con miedo. Y entonces apareció la sorpresa. La hoja seguía allí. La última hoja. Después de una noche brutal de viento, lluvia y nieve, aún permanecía aferrada al muro. Pequeña, oscura, con el verde gastado y los bordes amarillentos, pero intacta. Johnsy la contempló en silencio. No podía comprenderlo. Había escuchado la tormenta. Había sentido el golpeteo del viento. Estaba segura de que nada tan frágil podía sobrevivir a una noche así. Sin embargo, la hoja seguía allí. Pasaron las horas. Llegó el mediodía, después la tarde, y la hoja continuaba inmóvil contra el ladrillo. Al caer la noche, el viento regresó. La lluvia volvió a castigar la ventana. Todo parecía dispuesto a terminar por fin lo que había empezado. Pero al amanecer siguiente, cuando Johnsy volvió a pedir que levantaran la persiana, la hoja seguía allí. Y fue en ese instante cuando algo cambió dentro de ella. No fue un milagro ruidoso. No fue una revelación espectacular. Fue una grieta. Una pequeña grieta en la lógica oscura que había construido en su mente. Porque si aquella hoja podía resistir, quizá ella también. Si algo tan frágil no se dejaba arrancar por la tormenta, entonces tal vez rendirse no era la única opción. La hoja ya no era el símbolo de su final. Se había convertido en el símbolo de otra cosa. De resistencia, de permanencia, de terquedad frente al invierno. Johnsy comenzó a avergonzarse de su propia rendición. Comprendió con una mezcla de dolor y lucidez que había estado mirando demasiado tiempo hacia la muerte. Pidió caldo, pidió leche, pidió un espejo. Y pedir un espejo era importante, porque una persona que ha dejado de querer vivir deja también de interesarse por sí misma. Deja de reconocerse. Deja de imaginar un rostro para el mañana. Pero Johnsy estaba volviendo. Más tarde dijo algo todavía más revelador, que algún día quería pintar la bahía de Nápoles. Y esa frase, por sí sola, significaba que el futuro había regresado. Porque cuando alguien vuelve a hablar del mañana, vuelve también a hacerle sitio a la vida. El médico regresó poco después y confirmó que el peligro más grave había pasado. Johnsy se salvaría. Lo que nadie sabía aún era que esa salvación había tenido un precio terrible. Esa misma tarde, Sue se acercó a la cama de Johnsy con una noticia. La joven estaba mejor, más despierta, más fuerte, más conectada con el mundo. Y por eso mismo, ya podía escuchar la verdad. Sue le dijo que el señor Berman había muerto. Había muerto de neumonía en el hospital. Solo llevaba 2 días enfermo. La noticia cayó como una sombra sobre la habitación. Berman, el viejo gruñón del piso de abajo, el hombre que parecía indestructible en su amargura, había sido vencido por aquello mismo que casi se lleva a Johnsy. Lo encontraron empapado, helado, debilitado hasta el extremo. Su ropa estaba mojada, sus zapatos también. Todo en su estado hablaba de una exposición brutal al frío. Al principio nadie entendía qué había hecho fuera en una noche tan espantosa. ¿Por qué habría salido? ¿A dónde podía ir? ¿Qué urgencia podía arrastrar a un anciano a la tormenta? Luego aparecieron las pistas. Una linterna aún encendida, una escalera movida de su lugar, pinceles dispersos, una paleta con verdes y amarillos mezclados. Y entonces, Sue le pidió a Johnsy que mirara por la ventana una vez más, que mirara esa última hoja, y le hizo una pregunta sencilla, devastadora. ¿No te habías preguntado por qué nunca temblaba con el viento? ¿Por qué no se agitaba? ¿Por qué parecía demasiado firme, demasiado quieta, demasiado obstinada para ser real? La respuesta lo cambió todo.
No era una hoja verdadera, era una pintura. Berman la había pintado en la pared durante la noche de la tormenta, justo cuando la última hoja real cayó. De pronto, aquello que parecía un pequeño milagro de la naturaleza reveló su verdad profunda. No había sido la vid la que resistió el invierno. Había sido un hombre cansado, un hombre solo, un hombre que había pasado la vida soñando con una obra maestra que nunca terminaba de llegar. Y sin embargo, en la noche más cruel, bajo la lluvia y el viento, pintó una sola hoja, para que otra persona no se dejara morir. La hoja no había vencido a la tormenta, había sido creada contra la tormenta. Piensa en lo que significa eso. Durante 40 años, Berman habló de su obra maestra, la imaginó, la postergó, la persiguió como un sueño que siempre parecía estar a punto de comenzar. Y al final, cuando por fin la pintó, no lo hizo sobre un gran lienzo, no lo hizo para exponerla, no lo hizo para venderla, no lo hizo para la crítica, ni para el aplauso, ni para la posteridad. La pintó en una pared húmeda, a la intemperie, de noche, a escondidas, para salvar una vida. Eso cambia por completo la idea de éxito. A los ojos del mundo, Berman había sido un fracasado. No tenía fama, no tenía fortuna, no tenía una gran carrera que dejar atrás. Pero la vida a veces reserva su forma más alta de sentido para el último acto, no para el más visible. Su obra maestra no nació de la ambición, nació del amor. Y quizá ahí está la verdad más honda de esta historia, que las obras más grandes no siempre son las más celebradas, que el verdadero arte no siempre busca ser admirado, a veces busca sostener, a veces busca proteger, a veces busca devolverle a otro una razón para quedarse. La hoja que Berman pintó era una mentira, sí, pero era una mentira que revelaba una verdad más profunda que cualquier hecho literal. Decía, resiste, todavía no, aún no te vayas, aún queda algo por vivir. Y eso bastó. Una sola imagen, colocada en el instante justo, rompió la narrativa de derrota que se había instalado en la mente de Johnsy. Porque los seres humanos no vivimos solo de comida, medicina o aire. También vivimos de significado. Vivimos de señales. Vivimos de la historia que nos contamos sobre lo que nos está pasando. Cuando esa historia se llena de oscuridad, el cuerpo entero puede empezar a apagarse. Pero cuando una nueva señal interrumpe esa oscuridad, incluso una señal pequeña, la vida puede encontrar otra vez el camino de regreso. Eso fue la hoja. No solo pintura, no solo símbolo, no solo ilusión. Fue una intervención sobre el alma. Y por eso esta historia duele tanto, y al mismo tiempo consuela. Porque nos recuerda que, a veces, alguien puede sostener por nosotros aquello que ya no tenemos fuerzas para sostener solos. Tal vez nunca hayas estado enfermo en una habitación mirando una enredadera. Tal vez nunca hayas pensado que morirías cuando cayera una hoja. Pero si somos sinceros, casi todos hemos tenido una última hoja. Para algunos ha sido una persona, para otros un proyecto, una oportunidad, una respuesta que no llegó, un diagnóstico, una promesa rota, una puerta que se cerró. Y sin darnos cuenta, hacemos lo mismo que Johnsy. Atamos nuestra esperanza a algo frágil, algo externo, algo que también puede caer. Entonces empezamos a contar hacia atrás. No siempre con palabras, a veces con silencios, a veces con renuncias pequeñas, a veces dejando de imaginar futuro. Y eso es lo más duro de la desesperanza, que no siempre hace ruido. A veces simplemente te convence, poco a poco, de que ya no vale la pena pelear. Por eso esta historia sigue tocando algo tan íntimo, porque no habla solo de neumonía, habla de todos esos momentos en los que el alma se cansa, en los que uno empieza a soltarse por dentro, en los que la mente deja de ayudar. Pero también habla de otra clase de personas, de las que pintan hojas, personas que, a veces sin que lo sepamos, dejan una señal para salvarnos, una palabra, un gesto, una presencia, una llamada, una obra, una conversación en el momento justo. Y muchas veces no sabemos cuánto les costó. Berman dejó su hoja en la pared y murió sin ver del todo el alcance de su acto. Eso también conmueve, porque hay sacrificios que no reciben aplauso. Hay personas que hacen lo más grande en silencio.
Y hay obras maestras que no se cuelgan en galerías, sino que quedan escondidas en la vida de alguien más. Tal vez por eso esta historia no se olvida, porque nos recuerda que la salvación a veces llega de la forma más humilde. No como una gran revelación, no como un milagro estruendoso, sino como una pequeña señal que se niega a caer en medio del invierno. Hay pinturas hechas para decorar paredes, y hay otras hechas para sostener un alma. La última hoja de Berman no fue perfecta porque pareciera real. Fue perfecta porque logró devolverle esperanza a alguien que ya se estaba despidiendo del mundo. Y tal vez esa sea la forma más pura del arte, y también del amor. Dar a otro una razón para quedarse. Porque a veces la vida no regresa con ruido. A veces regresa en silencio. Como una pequeña hoja inmóvil frente a una ventana. Como una señal improbable en mitad de la tormenta. Como una mentira compasiva que le gana una batalla a la muerte. Y quizá, después de todo, esa fue la verdadera obra maestra de Berman. No pintar algo digno de admiración, sino pintar algo digno de salvar. Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha hecho cuestionar el verdadero poder de la mente humana, tienes que conocer lo que ocurrió en nuestro siguiente relato. Haz clic en el video que aparece en pantalla ahora mismo para descubrir otra historia real que desafiará todo lo que crees saber. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte nuestro próximo viaje a lo más profundo de la psicología humana. Nos vemos del otro lado.